la metodología jurídica de inicio es una rama de la metodología, está considerado como una rama de la metodología que sería parte también de la epistemología, parte también de la nociología, por supuesto de la teoría del conocimiento, como la epistemología pues depende también de la filosofía del derecho, es entonces también una parte de una de las ramas que se conocen como heurística, también relacionado también con la didáctica, con la pedagogía, la metodología, que es en general parte de los procesos necesarios para poder llegar a una meta, ¿no? A un objetivo, y se considera que lo jurídico puede ser parte de la metodología, puede ser como parte de la metodología, y de esta manera se puede considerar como una rama de la metodología, lo que es la metodología jurídica. Pero en otro sentido también se puede considerar como una rama del derecho. Así como consideramos algunas de las ramas del derecho o algunas de las materias del derecho, como derecho civil, derecho penal, etc., también así se considera desde el punto de vista académico, desde la perspectiva eminentemente académica o curricular, se considera que es una rama del derecho, ¿no? La metodología jurídica como una rama del derecho. Y prácticamente la metodología debe estar presente en prácticamente en todas las áreas del conocimiento, porque la metodología nos permite tener los instrumentos o los insumos académicos necesarios para poder llevar a cabo las actividades inherentes a una rama del conocimiento. Y la metodología en términos generales nos da, por supuesto, esas herramientas, esos procesos, esas etapas que son necesarias para poder lograr un objetivo. ¿Qué objetivo? El objetivo que sea inherente al área del conocimiento de que se trate. De tal manera que, bueno, se puede considerar a la metodología jurídica como una rama de la metodología, pero también como una rama del derecho. Puede ser considerado desde estas dos perspectivas. Desde la perspectiva de la rama que la considera como rama del derecho, que es como un método del derecho, precisamente como método del derecho, es porque precisamente el método del derecho, lo que nos da la metodología jurídica, es precisamente los procedimientos, los trayectos, o el trayecto o la ruta que se debe seguir o que se puede seguir para crear, aplicar, enseñar e investigar el derecho. Estos 4 aspectos, que son los aspectos que están relacionados con la metodología jurídica, que son crear, aplicar, enseñar e investigar el derecho, ¿no? En el aspecto de crear el derecho, bueno, es un aspecto muy importante y se puede dividir, se puede comprender, entender de manera muy precisa, porque la creación del derecho, esa actividad de creación del derecho abarca una parte muy importante de lo jurídico, de la ciencia del derecho, ¿no? Del área del conocimiento del derecho, ¿no? Que es la creación del derecho. Y obviamente aquí en esta creación va implicado también no solo la creación, que es lo que algunos teóricos consideran como el ingreso, ¿no? Como la introducción, como introducir nuevas normas a un sistema jurídico. Algunos autores lo llaman como, algunos autores de la sociología, por ejemplo, de otras áreas de las ciencias sociales, lo mencionan como inputs, ¿no? Que son entradas al sistema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la teoría de sistemas de Luhmann, por ejemplo, entre otros teóricos de sistemas, Luhmann considera que en todo sistema social debe haber entradas, ¿no? Debe haber inputs. Y esto trasladado o aplicado al área del derecho, que también es una ciencia social y que también tiene influencia o injerencia en una sociedad, se puede considerar estas entradas a este sistema
pero específicamente el sistema jurídico, se pueden considerar desde la perspectiva de la creación del derecho, ¿no? Pero no solamente implica eso, sino que implica además la modificación ya del derecho que está establecido, no solo la creación, sino también la modificación, y en última instancia, incluso la eliminación o la lo que conocemos como derogación del derecho, que serían, utilizando el lenguaje de la teoría de sistemas, serían como los outputs, que son las salidas del sistema, ¿no? Entonces hay tanto entradas como salidas. Ese aspecto que es la creación del derecho, ese es parte de lo que se encarga la metodología jurídica, ¿no? Parte de lo que nos dice la metodología jurídica y que nos establece el procedimiento, el trayecto, la ruta para esa creación del derecho que, como les decía, comprende también las modificaciones y las salidas, ¿no? No solo las entradas, sino las salidas también de normas jurídicas a un sistema jurídico. También hay otro aspecto que es el aspecto de aplicar el derecho. Y en este aspecto de aplicar el derecho, si nosotros utilizamos un poco la teoría de la división de poderes, nosotros vamos a poder hacer una analogía o una congruencia con la aplicación del derecho en relación a la actividad de uno de los 3 órganos de la división de poderes, que es el órgano jurisdiccional, que es precisamente el que se encarga de aplicar la norma jurídica, ¿no? Es precisamente el encargado de aplicar la norma jurídica, pero la aplica una vez que ya ha sido creada, ¿no? Ya ha sido creada, modificada o incluso eliminada del sistema jurídico. Ya cuando el sistema jurídico tiene forma, gracias a la primera etapa, que es la de la creación, ya cuando tiene forma, ya cuando está establecido o está integrado en un sistema jurídico, a partir de ahí se puede aplicar el derecho. Y en este aplicar el derecho ya se implican otras o muchas otras circunstancias que tienen que ver con la actividad jurisdiccional, con la actividad del órgano jurisdiccional, aquel que está encargado de decir el derecho, ¿no? de aplicar el derecho. Y es precisamente una de las partes importantes también de la metodología del derecho, que consiste precisamente en establecer los procedimientos, trayectos, rutas para aplicar el derecho, ¿no? Para aplicarlo. Significa que también la metodología jurídica está presente no solamente en la actividad legislativa, que es la parte de crear, sino en la actividad jurisdiccional, que es la parte de aplicar. También ahí debe haber metodología jurídica, ¿no? También ahí la metodología tiene injerencia y nos ayuda, o les ayuda a los operarios del derecho, a los integrantes de los órganos jurisdiccionales, les ayuda a aplicar el derecho en cualquiera de sus vertientes, por supuesto. Y también, la metodología jurídica también está implicada en el aspecto de enseñar el derecho, en la enseñanza del derecho, en la docencia del derecho, ¿no? Y aquí tiene que ver, por supuesto, la formación de nuevos profesionistas del derecho, la formación de nuevos abogados, que generalmente se lleva a cabo a través de programas universitarios, ¿no? Pues este aspecto, que también conlleva muchos otros aspectos y muchas otras situaciones o circunstancias inherentes a lo que es enseñar el derecho, también aquí está incluida la metodología jurídica, ¿no? También la metodología nos da o nos proporciona los procedimientos, los trayectos o las rutas adecuados para enseñar adecuadamente el derecho, ¿no? Para enseñarlo de manera óptima el derecho, ¿no? Es parte de la metodología jurídica también. Y finalmente, el aspecto de la investigación del derecho, en donde también ingresa o tiene injerencia la metodología jurídica, porque implica precisamente el diseño de los procesos o de las proyecciones para investigar el derecho, para acrecentar y aumentar el conocimiento que se tiene acerca del derecho, y efectivamente también, cumpliendo con esto, lo que se logra es también ampliar el cúmulo de conocimientos que están integrados
a la ciencia del derecho, ¿no? Que son temas que ya hemos visto, que ya hemos estado trabajando de manera tangencial, pero que aquí un poquito más puntual los estamos mencionando, ¿no? Entonces, la metodología del derecho tiene aplicación en la creación, en la aplicación, en la enseñanza y en la investigación del derecho. Ustedes van a aplicar o van a utilizar la metodología jurídica de manera concreta, específicamente en los dos primeros aspectos, que son la creación y la aplicación del derecho. En estos dos aspectos ustedes van a encontrar su objeto de investigación y lo van a, que es el que parte de un problema, y lo van a desarrollar, lo van a proyectar para investigarlo de acuerdo a la metodología jurídica, ¿no? Claro, no significa que esté prohibido utilizar la metodología jurídica para los otros dos aspectos, no, desde luego no está prohibido, pero lo más adecuado ha sido que en el nivel de pregrado o lo que es lo mismo en el nivel de licenciatura, se lleve a cabo investigación del derecho para los objetos de estudio que están incluidos en la creación o en la aplicación, o en ambos, ¿no? En la creación y en la aplicación. Y la enseñanza y la investigación está más reservada, más destinada para los llamados posgrados, que pueden ser maestrías o doctorados. Repito, no está prohibido que en pregrados o en licenciatura se pueda llevar a cabo una investigación en estos aspectos de la enseñanza y la investigación, no está prohibido, pero lo que más se ha utilizado es que se lleve a cabo en posgrado la enseñanza y la investigación, y en pregrado la creación y la aplicación. Entonces, bueno, esto es por lo que corresponde al método del derecho, pero también tenemos otro aspecto que es ya más relacionado con la creación y la aplicación, que es el aspecto del procedimiento, del trayecto o la ruta, ¿no? O los pasos a seguir por los juristas para crear, aplicar, enseñar e investigar el derecho. Aquí vemos cómo este aspecto está relacionado con la actividad de los juristas, o también lo conocemos con la actividad de los abogados. El abogado, el abogado patrono, el representante, no solamente el licenciado en Derecho, porque el licenciado en Derecho es un título universitario, es un grado académico que permite tener un desarrollo en varios campos de la vida profesional. Uno de ellos es la abogacía o el patrocinio de casos, como todos ustedes saben, pero no se limita solamente a eso, sino que también puede llevar a cabo su actividad profesional, el licenciado en Derecho, en la creación del derecho, en el ámbito legislativo, en la aplicación del derecho, en el ámbito jurisdiccional, en la enseñanza del derecho, que es el ámbito de la docencia o de la academia, así como la investigación del derecho, ¿no? En estos ámbitos son en los que se puede desarrollar el licenciado en Derecho, como todos ustedes saben, y por eso todo esto implica una importancia de la metodología jurídica, que es la que le ayuda al jurista o al licenciado en Derecho a poderse desarrollar profesionalmente en cualquiera de estos 4 ámbitos, siguiendo por supuesto los trayectos o rutas o los pasos a seguir que nos lo dan la metodología jurídica, ¿no? Esta es la importancia prácticamente de la metodología jurídica. Y hablando un poco más específicamente de la aplicación del derecho, ¿no? De la aplicación del derecho, porque el licenciado en Derecho, que también tiene la posibilidad de ser abogado, de ser patrono, ¿no? O de ser representante, o de ser representante en algún litigio, que es básicamente un abogado patrono, un representante, le sirve desde luego la metodología jurídica para encontrar la solución desde la perspectiva del derecho
a un problema o lo que nosotros conocemos como un caso. Ajá. Básicamente los casos que se le presentan al abogado, al abogado para patrocinar, básicamente el abogado tiene que aplicar, y de hecho lo hace, aunque bueno, tal vez en menor o mayor medida, ¿no? O de manera más o menos eficiente, pero de que lo hace el licenciado en Derecho, el abogado patrono, lo hace, aplica la metodología jurídica, ¿no? ¿Qué es lo óptimo en este sentido? Que el abogado patrono pues sepa la metodología jurídica y sepa aplicar la metodología jurídica para que esta le ayude a la realización de su actividad profesional, ¿no? A una mejor realización de su actividad profesional. Entonces, también en el aspecto de hallar una solución desde la perspectiva del derecho a un problema o a un caso, también ahí tiene injerencia la metodología jurídica. Ojo, también esto se puede ver no solamente desde la perspectiva de los justiciables, ¿no? O desde la perspectiva del representante, o del litigante, ¿no? O del actor o del demandado, sino que también se puede ver desde la perspectiva del órgano que va a impartir el derecho, que va a decir el derecho, que va a llevar a cabo la actividad jurisdiccional para decir y para distribuir los beneficios del derecho o las cargas de los deberes u obligaciones que se deriven precisamente de ello, ¿no? Es decir, del juez, ¿no? O del juzgador, en términos más generales del juzgador, ¿no? Que puede ser un juez, un magistrado, un ministro o algún otro órgano que aunque formalmente no sea jurisdiccional, materialmente pudiera sí serlo, ¿no? Por el contenido de sus dictámenes y de sus actividades, ¿no? De tal manera que, bueno, puede tener esta doble perspectiva en una solución del derecho a un problema o a un caso. Pero también esto, bueno, podría corresponder a lo que es aplicar el derecho, pero también podría corresponder a la creación del derecho, ¿no? En una actividad eminentemente legislativa, desde luego la metodología jurídica le puede ayudar sobremanera al legislador o al creador del derecho. ¿A qué? A llevar a cabo su actividad de creación del derecho, ¿no? Por supuesto. No es ningún secreto, todos sabemos que los integrantes del Poder Legislativo no todos son licenciados en Derecho, porque además no hay una obligatoriedad de que sean licenciados en Derecho, toda vez que se trata de cargos de elección popular, a los cuales los únicos requisitos que se exigen no contiene ninguno de ellos el requisito de ser profesionista en derecho, ¿no? Entonces esto no es obligatorio, de tal manera que esto da como producto que los integrantes del Poder Legislativo pues no sean expertos en derecho y esto tal vez afecte a la actividad legislativa que ellos llevan a cabo, ¿no? Tal vez haya una afectación, tal vez de manera directa o de manera indirecta, pero sí es muy razonable que nosotros podamos considerar que hay una afectación a su actividad de creación del derecho. Ajá. Precisamente por estos dos aspectos. Primero, porque no tienen la formación sustantiva jurídica que debería de ser necesaria. Y segundo, la formación metodológica jurídica que también debería ser necesaria para poder llevar a cabo su actividad legislativa, ¿no? De tal manera que, bueno, también aquí puede aplicar la metodología jurídica de una manera en la que beneficia a esta actividad profesional, precisamente, ¿no? Y bueno, en esta metodología jurídica no debemos olvidar estos dos aspectos, ¿no? Que ya los habíamos nosotros revisado, los revisamos en alguna temática específica y los hemos estado trabajando y comentando en las demás temáticas, ¿no? Que son precisamente el aspecto de la estructura normativa dogmática, o lo que también conocemos como lo dado. Ajá, lo dado. ¿Por qué lo dado? Porque la estructura normativa dogmática ya está establecida, ya está puesta. Por eso se le llama también derecho positivo. Ajá.
el positivismo, que también ya lo hemos estado revisando, lo hemos estado trabajando, tiene aquí una intervención importante en este aspecto de la estructura normativa dogmática, que nos da como producto lo dado, lo puesto, lo que ya está puesto, ¿no? Lo que ya está establecido, eso es lo dogmático. Ajá. Y en este aspecto de lo dogmático ingresan o entran los métodos de interpretación. ¿Por qué? Porque de manera específica la actividad del profesionista en derecho, no solamente en el área de investigación, sino o en el aspecto de la investigación, sino en cualquiera de los otros tres aspectos, hablando de una perspectiva dogmática, lo tiene que llevar a cabo a través de estudios de gabinete, análisis y reflexiones de gabinete. Esto es, análisis y estudios a la norma jurídica que está escrita, que está impresa, que está codificada, y para poderla analizar y para poderla analizar y para poderla reflexionar e investigar y mejorar, se tiene que aplicar necesariamente los métodos de interpretación a ese texto o a esos enunciados normativos, a ese texto normativo que está precisamente codificado en las normas o en las leyes, en los códigos, en la Constitución, en la jurisprudencia también, por ejemplo, ¿no? Etcétera. De tal manera que esa estructura normativa dogmática, que corresponde a lo puesto, a lo que ya está puesto, es una de las partes o digamos uno de los elementos de la metodología jurídica, que también ayudan a la actividad en general del profesionista en derecho, pero sobre todo al investigador del derecho. Y en este caso a ustedes les tiene que auxiliar para poder desarrollar su tesis precisamente, ¿no? Y el último aspecto que es el aspecto que sería el segundo elemento de la metodología jurídica, que también ya lo revisamos de manera muy general, es el aspecto del conjunto dinámico espacial y temporal. Dinámico, ¿por qué? Porque va moviéndose, va cambiando, ¿no? Se va transformando de acuerdo a las necesidades sociales, históricas, institucionales. Incluso hay algunos autores que incluso aseguran que ese conjunto dinámico espacial y temporal del derecho obedece también a circunstancias más de carácter físico, como el clima, como la altitud, como la orografía, ¿no? Como el terreno físico en el cual se asienta esa sociedad que va a ser regulada por un sistema jurídico, ¿no? Esto, bueno, tal vez sea discutible, pero tiene ahí unos postulados interesantes que pueden considerarse al respecto. Pero bueno, el caso es de que este conjunto dinámico es dinámico precisamente porque sufre un cambio, ¿no? Y un cambio, una transformación que obedece al menos a los movimientos sociales, ¿no? Si no queremos considerar la dependencia de circunstancias o situaciones de carácter geográfico, tal vez no, pero sí lo podemos hacer depender de circunstancias de carácter social, ¿no? Dependiendo de cómo la sociedad se transforma, dependiendo de eso, es que se debe de considerar este aspecto o este elemento de la metodología jurídica denominada conjunto dinámico espacial y temporal, o también conocido como lo dándose, lo que está dándose, lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, y que no depende precisamente de lo que ya está dado, ¿no? Porque puede ser que lo que ya está dado, es decir, la norma jurídica positiva, codificada, legislada, producida por el Poder Legislativo, diga una cosa, mientras que lo que ocurre en el conjunto dinámico, espacial y temporal sea otra cosa, diferente o incluso hasta contradictoria, ¿no? ¿Esto puede suceder? Claro que sí, y ha sucedido, por supuesto. Entonces, para que el investigador del derecho, y no solo el investigador, sino el creador, el aplicador, el enseñador también del derecho,
pueda llevar a cabo adecuadamente su actividad profesional o su actividad académica, debe de considerar estos dos aspectos, estos dos elementos, no solo la estructura normativa dogmática, sino también el conjunto dinámico espacial y temporal. Porque este conjunto dinámico le daría una completitud a su actividad. Complementaría mucho su actividad y estaríamos hablando de que no se quedaría solamente a un nivel de análisis o de reflexión dogmática, que si bien sí es importante y sí es interesante, pero no es el único aspecto que se debería de considerar para llevar a cabo una buena investigación o un buen ejercicio profesional del derecho, ¿no? Estamos hablando de que si el profesionista en derecho o el investigador en derecho, el creador, el aplicador, el enseñador, etcétera, se quedara solamente a ese nivel dogmático, estaríamos hablando de que muy probablemente su actividad quedaría incompleta, ¿no? Quedaría incompleta, quedaría trunca. Algunos autores doctrinarios y metodólogos hasta dirían que quedaría, hasta dicen o dirían que esta actividad quedaría obsoleta, ¿no? Obsoleta, incompleta, hasta obsoleta, ¿no? Y de pronto a aquel que solamente se limita a analizar o reflexionar sobre la parte dogmática, sobre lo que ya está dado, si se limita solo a eso, incluso en algunas ocasiones lo han calificado de ser muy cuadrado, ¿no? Así entre comillas cuadrado, ¿no? Muy coloquialmente se les ha calificado, entre paréntesis, criticado, de que son muy cuadrados, ¿no? Entonces así alguien que solamente se apega a lo dogmático lo consideran como muy cuadrado, que es sinónimo de muy formalista y de incompleto, ¿no? De obsoleto, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para evitar esto? Pues se tiene que aplicar también la otra parte o el otro elemento que integra la metodología jurídica, que es el conjunto dinámico espacial y temporal. O sea, considerar lo que está dándose, no solamente lo que está escrito y codificado, sino lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo en la realidad social, en la realidad jurídica, ¿no? Y con esto se complementa el panorama del profesionista en derecho, del investigador, pero no solo del investigador, sino del enseñador también, del aplicador o del creador del derecho, ¿no? Y para este conjunto dinámico espacial y temporal se tienen que aplicar los llamados métodos sociológicos o las técnicas de campo también, ¿no? ¿Por qué? Porque obliga a que el investigador acuda directamente al lugar donde están ocurriendo los hechos o los fenómenos los fenómenos que son producto del problema detectado, obliga a ir directamente a ese lugar, ¿no? Y obliga a analizar directamente ese fenómeno que está ocurriendo, ¿no? De tal manera que, bueno, estos dos elementos complementan mucho la actividad del jurista, creador, aplicador, enseñador o investigador del derecho.